La Registraduría Nacional del Estado Civil les da la bienvenida a su programa institucional Registra TV. Estos son los temas que hemos preparado para hoy. Bienvenidos. Hoy en Registra TV, la Registraduría Nacional inició los preparativos, organización y logística para las elecciones de Congreso, Parlamento Andino, Presidencia y Vicepresidencia de la República que se realizarán en el 2014. 4 ciudadanos ya se han acercado a la Registraduría a solicitar el formulario para realizar su inscripción por firmas como candidatos presidenciales. El ministro de Hacienda y Crédito Público anunció que ya están listos los recursos para llevar a cabo las elecciones de 2014. Además, aseguró que las votaciones del próximo año serán las primeras en contar con biometría del sufragante en el 100% del territorio colombiano. Avanza en el país y al exterior el proceso de inscripción de ciudadanos que inició el 9 de marzo de este año y que se extenderá hasta enero de 2014. El próximo mes de junio, la Registraduría Nacional y los partidos y movimientos políticos se reunirán nuevamente para definir el modelo de tarjeta electoral que se implementará en las elecciones de Congreso. Ya están establecidas las fechas para la inscripción de candidatos para las elecciones de 2014. Como medida de transparencia, la Registraduría inicia el traslado de algunos de sus funcionarios de la delegación de Casanare, que se prepara para el desarrollo de la elección atípica de gobernador prevista para el domingo 16 de junio. El 18 de mayo se hará la designación de los jurados de votación que participarán en la elección atípica de alcalde de Villanueva Bolívar y la Registraduría Nacional presentó ante la Comisión de Voto Electrónico 3 posibles modelos de voto electrónico que se podrían llegar a utilizar en las consultas del 29 de septiembre. La Registraduría Nacional desde hace más de un año inició con los preparativos, organización y logística para las elecciones de Congreso, Parlamento Andino, Presidencia y Vicepresidencia del próximo año. Hoy justamente nos acompaña el doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, director de gestión electoral de la Registraduría Nacional, para saber en qué hemos avanzado y qué actividades se realizan en la actualidad para darle cumplimiento al calendario establecido para llevar a cabo estos comicios. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y como es costumbre, en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de la entidad. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Bueno, ¿desde cuándo la Registraduría Nacional viene con estos preparativos para las elecciones del 2014? Porque todavía suenan lejanas o medianamente lejanas. Sí, realmente suenan lejanas, pero nosotros manejamos en la Registraduría lo que llamamos el año preelectoral. Empezamos desde un año antes, inclusive antes, los calendarios electorales para las elecciones de Parlamento Andino, de Congreso, o sea, Senado y Cámara, lo mismo que el de Presidente y Vicepresidente de la República, fueron expedidos desde el mes de febrero del 2013. Los publicamos en nuestra página de internet y ya la gente puede tener acceso a ellos. También hemos ido generando ya información, circulares sobre cómo inscribir los comités que trae ahora la Ley 1475 del 2011 para aquellas personas que se quieran inscribir por firmas. También hemos expedido toda la normatividad o las circulares relativas a la inscripción de las cédulas de ciudadanía. O sea que mucho antes de un año al día de las elecciones hemos empezado a trabajar ya en la preparación de estos comicios electorales. Claro, y para el desarrollo de los diferentes procesos democráticos del próximo año, más o menos ¿cuántos recursos son necesarios para solamente la preparación? Sí, depende de lo que se vaya a implementar y eso depende efectivamente de los recursos, como la inscripción de los ciudadanos electrónica, los software que vayamos a utilizar en la inscripción de candidatos, si hay o no voto electrónico, y por eso podemos estar hablando que podemos hablar de una cifra cercana o superior a los 600.000 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que el próximo año son 2 jornadas electorales, una es la que se hace para Congreso de la República y Parlamento Andino, otra para Presidente y Vicepresidente de la República, y en caso de que haya toque hacer la segunda vuelta, pues es un tercer proceso electoral que vamos a tener en el 2014. Precisamente de eso quería hablar, de la inscripción de cédulas, que es una actividad tan importante para las elecciones y que pues hace parte de conformar ese censo electoral. ¿Cuándo empezó, cuándo termina y cómo hace la gente para poder inscribirse? Los ciudadanos en este momento pueden acercarse a las registradurías municipales o auxiliares y ahí pueden inscribirse en cualquier puesto de votación. Ahí lo hacen con los formularios. Empezamos desde el 9 de marzo. Nosotros vamos a estar en inscripción, es lo que establece la Ley 1475 y establece que se cierra 2 meses antes de la fecha de las elecciones, que es el día 9 de marzo. Nosotros en el mes de diciembre vamos a estar
publicitando las fechas, vamos a estar en los puestos de votación como tal, ahí van a funcionar los puestos de inscripción. ¿Qué es importante reiterar aquí? Si usted ya está inscrito y no ha cambiado su lugar de residencia, no debe volverse a inscribir, no es necesario que se inscriba, va a estar siempre donde ha votado. Si ha cambiado su lugar de residencia, ahí sí es cuando opera la inscripción como tal. Entonces, en esta oportunidad, nosotros vamos a estar verificando que la persona no esté inscrita previamente en el lugar donde se está inscribiendo. Porque eso ¿qué hace? Que infla las inscripciones. Una nueva inscripción genera un costo para el Estado colombiano, genera un costo para la registraduría. Entonces, si usted cambió de lugar de residencia, ahí debe inscribirse. Pues precisamente avanza en el país y en el exterior este proceso de inscripción de ciudadanos que, como acabamos de escuchar, inició el 9 de marzo de este año y que se extenderá hasta enero del año 2014. El proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de 2014, que inició el 9 de marzo, crea expectativa entre los ciudadanos, pero es importante establecer que no todos deben acudir a realizar la inscripción. Los ciudadanos que deben inscribir su cédula son aquellos que cambiaron su lugar de residencia o nunca han hecho parte del censo electoral. Los jóvenes que cumplieron 18 años y acaban de recibir su cédula por primera vez no deben inscribirla, ya que al recibir su documento de identidad ingresan automáticamente al censo electoral. Los ciudadanos residentes en el exterior tienen dos formas de hacer su inscripción. Una es a través de la página de la Cancillería y hacen una preinscripción, que es diligenciar todos sus datos, y posteriormente se acercan a una oficina consular donde ratifican esta inscripción haciendo la imposición de la huella ante el cónsul. En la actualidad existen 227 oficinas consulares de Colombia en el exterior para que los colombianos que se encuentran fuera del país puedan adelantar la inscripción y participar en las elecciones de 2014. Por su parte, los colombianos residentes en el país que cambiaron de domicilio o residencia pueden acudir a cualquiera de las 1.154 sedes de la registraduría en los 1.102 municipios del país a inscribirse para las elecciones de 2014. ¿Cómo va la implementación del voto electrónico en el país? ¿Finalmente tendremos voto electrónico o no el próximo año? La ley 1475 de 2011 dice que debemos tenerlo. Se creó una comisión, la creó la ley, que la preside el doctor Carlos Ariel, el registrador nacional, pero definitivamente esto depende de la voluntad no solo política, sino económica que se tenga. Acá estamos hablando de presupuesto, la registraduría pues ha implementado diferentes sistemas automatizados, se están probando, se le ha propuesto a la comisión está proponiéndolo, que se haga un piloto en las consultas de los partidos que tenemos ahora el 29 de septiembre. La idea es hacerlo aproximadamente en 33 puestos de votación para probar el sistema, que la comisión decida qué es el mejor. De ahí sabremos si estamos pues preparados, cuál es el mejor, pero depende mucho del presupuesto y de los recursos. Ahí se requiere una inversión, sobre todo empezando, una inversión cuantiosa. La ley pues nos obliga a hacerlo, pero depende del presupuesto y de lo que se decida. Ya que estamos hablando de este tema, pues la Registraduría Nacional presentó el miércoles 8 de mayo ante la Comisión de Voto Electrónico 3 posibles modelos de voto electrónico que se podrían llegar a utilizar en las consultas del 29 de septiembre. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el pasado miércoles 9 de mayo ante la Comisión Asesora de Voto Electrónico una propuesta con 3 modelos que podrían aplicarse en la prueba piloto de voto electrónico que se desarrollará en las consultas de partidos y movimientos políticos del 29 de septiembre de 2013. Básicamente estamos terminando el documento final donde se involucran todos los partidos y todas las opiniones, el tipo de prueba piloto que debe hacerse, de tecnología que debe probarse. En la prueba piloto se evaluarían 3 modelos de voto electrónico que son urna electrónica con lectura automatizada de tarjetas electorales, votación a través de pantallas táctiles, con soporte impreso y sin soporte impreso. Este documento pues es prácticamente como digamos un primer producto final, porque si no se hace la prueba pues es como si no se hiciera nada. En la comisión se acordó poner a consideración los 3 modelos, teniendo en cuenta aspectos procedimentales, técnicos y legales, para ser evaluados dentro de 2 semanas. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Ya regresamos con Registra TV. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos presentando un programa sobre cómo avanza la Registraduría Nacional con los preparativos de las diferentes elecciones que se van a desarrollar desde el mes de marzo del año 2014. El tema es tratado por Jaime Hernando Suárez Bayona, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En el primer segmento estábamos hablando de las primeras etapas del precalendario para estas elecciones del 2014, como es la inscripción de ciudadanos, pero ¿cuándo inicia la inscripción de candidatos? Y si en esta oportunidad se va a hacer en línea como ocurrió con las elecciones anteriores. Sí, con la ley 1475 de 2011 las fechas fueron cambiadas. Establece que el periodo de inscripción se hará 4 meses antes y se hará por un mes. Entonces, para Congreso de la República, que es Cámara de Representantes, Senado de la República y Parlamento Andino, el periodo de inscripción será desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Para presidente y vicepresidente de la República, las fechas de inscripciones son desde el 25 de enero hasta el 7 de marzo. Efectivamente, pues siempre hemos implementado un nuevo software para poder no solo validar la información, sino tener una información veraz y casi que en línea de los inscritos. También vamos a tener herramientas en el proceso de inscripción de candidatos. Todo depende, vuelvo y le digo, como hemos señalado, del presupuesto que nos sea asignado y que nos sea asignado en tiempo. Para profundizar un poco más este tema, ya les hemos contado que los aspirantes al Congreso y a la presidencia y vicepresidencia de la República tienen 2 alternativas para inscribirse y así participar en las elecciones del 2014. Veamos cuáles son. Con ocasión de las elecciones de 2014, una de las primeras actividades previstas en el calendario electoral es la inscripción de candidatos que inicia a finales de este año. Hay 2 caminos a través de los cuales las personas pueden ser candidatos en Colombia. La primera de ellas es a través de un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Y el segundo camino es a través de los grupos significativos de ciudadanos o movimientos independientes, los cuales deben buscar respaldo ciudadano a través de firmas o apoyos. Los aspirantes que inscribirán su candidatura para la elección de presidente por grupos significativos tienen plazo para la presentación de firmas hasta el 10 de diciembre de 2013. Mientras que quienes aspiren al Congreso o Parlamento Andino por firmas deben registrar el Comité de Grupos Significativos de Ciudadanos hasta el 9 de noviembre. La ley dice que en ningún caso se pueden solicitar más de 50.000 firmas. Por ende, para Senado, como la circunscripción es nacional, se solicitarán solo 50.000 firmas. Para los candidatos avalados por un partido o movimiento político, el plazo de inscripción para aspirar al Congreso o el Parlamento Andino inicia el 9 de noviembre y finaliza el 9 de diciembre de 2013, mientras que para presidente lo harán del 25 de enero al 7 de marzo de 2014. Y precisamente algunos ciudadanos ya han venido solicitando formularios para poder inscribirse a través de firmas para las elecciones del año 2014. Ya son 4 los ciudadanos que se han acercado a la Registraduría Nacional del Estado Civil a solicitar el formulario para la recolección de las firmas de apoyo para inscribirse como candidatos a la presidencia de la República. Para presidencia son 4 meses antes de las elecciones, que son el 25 de mayo. Quiere decir que el 25 de enero están abiertas las inscripciones para la presidencia de la República. Pero en todo caso, conforme las disposiciones de la reforma política, un mes antes de inscribir candidatos por firmas deben constituirse los comités promotores de dichas candidaturas. Hasta el momento, los ciudadanos que han solicitado el formulario para la recolección de las firmas de apoyo para su candidatura a la presidencia de Colombia son John Jaime Beltrán Guañarita por el Movimiento Social Presente Colombia, Empresa de Todos; Mauricio Alirio Velázquez por el movimiento Tú Eres Colombia; Néstor Gustavo Pérez Roca por el Partido Político Socialdemócrata; y SOC David Corredor Cuellar por el Movimiento Social Bolivariano BSB Colombia. Hablemos específicamente del caso de las elecciones de Congreso y de Parlamento Andino que se van a desarrollar el 9 de marzo del 2014. ¿Cuándo se van a elegir los jurados de votación para estas 2 elecciones? Los jurados de votación se tiene previsto en el calendario electoral que el sorteo se haga del 9 de enero al 9 de febrero. ¿De qué depende que se haga en ese mes? Del tamaño de los municipios. Hay ciudades tan grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, que no lograrían hacer la capacitación de jurados, digamos que en 10 días, 8 días, duran casi 20 días, un mes. Entonces, por eso se hace con tanta antelación para lograr capacitar todos los jurados de votación. Una ciudad como Bogotá puede tener entre 92.000, 98.000 jurados de votación y lógico, pues tienen que capacitarse en salones de máximo 50 personas. Son demasiadas sesiones. Una vez se eligen, inmediatamente arranca la capacitación. Una vez se eligen, se da un tiempo mientras se les notifica. Claro. La notificación es a través de un formulario
que es la notificación de jurado, se le envía a las diferentes empresas, se publica en nuestra página de internet, se fijan los listados en un lugar público, por lo general se hace, por ejemplo en Bogotá, en el pasillo de la alcaldía, se dan unos 8 días y empezamos con la capacitación a los jurados de votación. Capacitación cuya citación también está en la notificación de jurados. Ahí se le dice dónde debe acercarse a capacitarse y en qué horario y en qué lugar. ¿Cómo va el diseño de las tarjetas electorales y pues cuándo se van a tener listos los modelos que se van a utilizar? ¿Va a ser cambiada? Porque ya la habíamos cambiado para elecciones anteriores y parece que había funcionado bien. ¿Se va a cambiar? ¿O efectivamente, cuando se habla del cambio, nos referimos al cambio que se tuvo de tarjeta electoral en las elecciones de Congreso del 2010. Exacto. Ya hemos probado una tarjeta electoral, la probamos en las elecciones del 2011, nos dio muy buenos resultados, bajaron los votos nulos, fue más fácil para el ciudadano sufragar, ya que no tenía, como en la anterior tarjeta, que marcar que el partido, después el numerito, esa cuadrícula abajo, sino había una casilla por partidos. Entonces se está rediseñando la tarjeta electoral, se le está presentando a los partidos, ya se han tenido 2 reuniones y se va a empezar a trabajar, se va a seguir trabajando, se va a hacer otra sesión con los partidos políticos como tal para que sea aprobada esta tarjeta electoral para las elecciones del 9 de marzo de 2014. Claro, ya nos contaba el doctor Suárez que se han realizado diversas reuniones entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y los partidos y movimientos políticos buscando este modelo de la tarjeta electoral que se va a utilizar en las elecciones del próximo año. En reuniones sostenidas con los partidos y movimientos políticos entre febrero y el mes de abril de este año, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha presentado diferentes propuestas de tarjeta electoral con el fin de establecer el modelo a utilizar en las elecciones de Congreso de la República a celebrarse el 9 de marzo de 2014. Se manifestó por unanimidad de todos ellos que el modelo más acertado, de acuerdo con Congreso Visible, era la utilización de una tarjeta electoral que tuviese una zona de marcación, una área de marcación independiente donde se uniera tanto el logo del partido como los números de los candidatos, que así se escribiera. Los partidos y movimientos políticos sostendrán una nueva reunión en el mes de junio con el registrador delegado en lo electoral y se escucharán nuevas propuestas para llegar a un modelo que permita tanto a los ciudadanos como a los jurados un proceso más ágil. Y a partir de ese momento vamos a hacer laboratorios pedagógicos en diferentes ciudades de Colombia mostrando ese modelo que se va a implementar para las elecciones del 2014. La tarjeta electoral implementada en los comicios de octubre de 2011 permitió que se redujera en cerca de 1 millón los votos nulos comparado con las elecciones de autoridades locales de 2007. La Registraduría Nacional ya tiene fijados los lugares donde van a funcionar los puestos y las mesas de votación y cómo está avanzando esa depuración del censo electoral. Nosotros respecto de los puestos de votación hemos hecho todo un trabajo de zonificación. Hay unos municipios que por el tamaño que tienen pues ya se zonifican, o sea no van a tener un solo puesto en la cabecera y los corregimientos, sino que pueden tener ya 2, 3, 4 puestos de votación y se crean zonas. Depende de si hay alguna novedad, por ejemplo, algún colegio que estén arreglando o que ya no podemos utilizar, pues tocará cambiar ese puesto de votación. Entonces nosotros con antelación los registradores expiden una resolución de común acuerdo con el respectivo alcalde municipal y ahí se fijan los puestos de votación. Por lo general son los mismos puestos de votación donde tradicionalmente votan las personas. Si hay algún cambio, nosotros en el puesto anterior dejamos como una cartelera, una información de dónde está funcionando que va a ser muy cerca, pero con mucha anticipación vamos a publicitarlos en cada municipio. Respecto de la depuración del censo electoral, pues lo principal es esa depuración constante que se hace de esas cédulas que se dan de baja por muerte, personas que han fallecido. Ahí pues unos socios fundamentales son los notarios, en la medida en que envíen con tiempo los registros civiles de defunción para nosotros poder depurar el Archivo Nacional de Identificación, que es el que alimenta el censo electoral. Lo mismo, los jueces de la República son socios estratégicos, en la medida que en tiempo nos envíen, nos comuniquen esas sentencias en que le suspenden los derechos políticos a los ciudadanos para pues temporalmente suspenderle esos derechos, suspenderlo también en el censo electoral o habilitarlo. Si ya cumplió la pena, nosotros debemos habilitar a esa persona para que pueda sufragar. También las fuerzas militares. Ellos nos deben enviar y nos envían permanentemente archivos de las personas que están prestando, por ejemplo, el servicio militar o que son militares activos. Ellos en Colombia no pueden sufragar, entonces son temporalmente inhabilitados en el censo electoral, pero también cuando son retirados
de su ejercicio militar o cuando ya cumplieron el servicio militar, debemos habilitarlos en el censo electoral, pero eso depende de que la fuerza militar nos mande en tiempo estos archivos. También actualizamos permanentemente el censo electoral con las cédulas de ciudadanía que son expedidas a los nuevos ciudadanos. Estas personas ingresan. ¿Cuáles cédulas ingresan? Las que se expidan hasta 4 meses antes de las respectivas elecciones. Esas personas que sacaron su cédula hasta 4 meses antes pueden ir a sufragar el día de las elecciones. Vamos a hacer una segunda pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre los preparativos que adelanta la Registraduría con miras a las elecciones del 2014. El tema es tratado por Jaime Hernando Suárez Bayona, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Las actas de los jurados serán escaneadas al finalizar el proceso para garantizar la transparencia? Importantísimo, la digitalización de esas actas de los formularios E14, donde está la votación de cada mesa, ese mismo día van a ser digitalizadas. Lo estamos haciendo ya, deben ser publicadas en internet. También le vamos a entregar una copia va a quedar en los puestos de votación para que los testigos electorales que por algún motivo no estuvieran en una mesa de votación puedan saber qué votación obtuvo su candidato o los diferentes candidatos en las mesas de votación. ¿Y el proceso de divulgación, consolidación y la transmisión de los resultados va a ser igual de rápido que en los últimos años? Sí, en estos últimos años hemos avanzado pues, en tiempos, sí, y la idea es que sea igual. Estamos trabajando fuertemente en ajustar ese proceso que llamamos nosotros de preconteo con la última tecnología para que los resultados sean muy ágiles el día de las elecciones. Claro, y ya que estamos hablando de elecciones, pues el pasado lunes 6 de mayo el ministro de Hacienda y Crédito Público anunció que ya están listos los recursos para llevar a cabo las elecciones del 2014. Aseguró que las votaciones del próximo año serán las primeras en contar con biometría del sufragante en el 100% del territorio colombiano, tal y como lo acabamos de decir aquí. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, confirmó el pasado lunes 6 de mayo que ya están listos los recursos para las elecciones de 2014. La noticia se dio a conocer en reunión sostenida con el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres. Nos vamos a comprometer a presentar en el presupuesto del año 2014 los recursos que sean necesarios para que no solo las elecciones sean completamente exitosas, sino que sean las primeras elecciones en el país que van a también contar con una cobertura plena del registro biométrico. Durante el encuentro, el Registrador Nacional manifestó la necesidad de contar con los recursos desde ya para iniciar la contratación de gastos y de personal y de esta forma garantizar el éxito de las elecciones del próximo año. Con la asignación de los recursos y toda vez que ya existen presupuestos y necesidades, estudios, estarían listas las elecciones del 2014. El ministro de Hacienda y Crédito Público agregó que en 2014 habrá identificación biométrica del 100%. Como medida de transparencia, la Registraduría inicia el traslado de algunos de sus funcionarios de la delegación de Casanare que se prepara para el desarrollo de la elección atípica de gobernador. Asimismo, continúan los preparativos para estos comicios. De acuerdo con el calendario electoral establecido para desarrollar la elección atípica de gobernador de Casanare, del lunes 20 al viernes 31 de mayo se realizará el sorteo para escoger los ciudadanos que prestarán su servicio como jurados de votación durante los comicios. La Registraduría inicia su procedimiento para designar los jurados de votación. Ya se encuentra conformada la base de datos y existe un nuevo proceso para un nuevo sorteo de jurados de votación. Como medida de transparencia para el desarrollo de esta elección atípica de gobernador, la Registraduría inicia el traslado de funcionarios de la delegación de Casanare. Para lograr una transparencia y brindarle transparencia a los partidos y a todo el proceso electoral. Luego de vencido el plazo de modificación de candidatos, la Registraduría publica la lista de candidatos inscritos para la elección de gobernador e inmediatamente la remite a los organismos competentes para que verifiquen si existen o no posibles inhabilidades. El 18 de mayo se hará la designación de los jurados de votación que participarán en la elección atípica del alcalde de Villanueva en Bolívar, a celebrarse el domingo 2 de junio.
El registrador municipal de Villanueva Bolívar solicitó a los establecimientos públicos y privados y a las universidades el listado de sus empleados y estudiantes para conformar la base de datos con la que se realizará el sorteo de los jurados de votación que prestarán su servicio el domingo 2 de junio durante la elección atípica de alcalde de este municipio. De una u otra manera empecemos a cruzar la base de datos y determinar si efectivamente estos jurados de votación que han sido previamente enviados pertenecen al censo electoral del municipio. El 18 de mayo se realizará el sorteo de los jurados de votación y el 23 de mayo se publicará la lista de las personas que hayan sido designadas para prestar este servicio. Se designarán 216 jurados. A partir del 23 de mayo, los ciudadanos de Villanueva Bolívar pueden consultar en la página web www.registraduría.gov.co si han sido seleccionados como jurados de votación para participar en la elección atípica de alcalde de Villanueva en el departamento de Bolívar. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional en algunas zonas del país en los próximos días. El domingo 12 de mayo, en el departamento de Casanare se publicará la lista de candidatos inscritos para la elección atípica de gobernador. Asimismo, esta lista se remite a los organismos competentes para certificar posibles inhabilidades. El lunes 13 de mayo, en el departamento de Magdalena se realizarán jornadas de identificación en varios municipios del departamento y se extenderán hasta el sábado 18 de mayo. El martes 14 de mayo y miércoles 15 de mayo. En Bogotá se adelantará campaña de identificación en el colegio Sicuani de la localidad de Suba. Y en el departamento de La Guajira se desarrollará jornada de identificación para niños de la comunidad Guayú en el municipio de Uribia. Jornada que se extenderá hasta el jueves 16 de mayo. El jueves 16 de mayo, en Bogotá habrá campaña de identificación en el Colegio Periodistas de la localidad de Kennedy, que se extenderá hasta el viernes 17 de mayo. Y en el departamento de Casanare vence el plazo de revocatoria de inscripción de candidatos por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción para la elección atípica de gobernador. El viernes 17 de mayo, en el departamento de Arauca se realizará jornada de identificación dirigida a las comunidades indígenas del corregimiento de Bellotes en el municipio de Tame. En el departamento de Putumayo se realizará campaña de identificación en el municipio de Sibundoy hasta el sábado 18 de mayo. Y en Bolívar se hará la designación de las comisiones escrutadoras para la elección atípica de alcalde de Villanueva. El sábado 18 de mayo. En el departamento de Bolívar se designarán los jurados de votación para la elección atípica de alcalde de Villanueva. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mabel. A nuestro público, muchas gracias también por habernos acompañado, y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.